se nos pide redondear 2998 a las 10 más cercanas así como a las 10.000 más cercanas. Discutiremos cómo redondear usando la recta numérica así como cómo usar las reglas formales que se describen a continuación. Comencemos redondeando 2998 a la decena más cercana usando la recta numérica. Lo primero que debemos reconocer es, si contamos por decenas, 2998 estaría entre 2990 y 3000. Y, por supuesto, en el medio tendríamos 2995. El siguiente paso es trazar el número dado en esta recta numérica. Bueno, 2998 estarían aproximadamente aquí. Entonces, para redondear 2998 a la decena más cercana, ahora solo necesitamos determinar si el número dado está más cerca de 3000 o 2990. Bueno, podemos ver fácilmente que 2998 está más cerca de 3000 de lo que es a 2990. Y por lo tanto, 2998 redondea hasta 3000. Al redondear a la decena más cercana. Entonces, este método de redondeo cuando se usa la recta numérica siempre funciona, aunque hay un caso especial. Si el número dado está justo en el medio entre los dos posibles valores redondeados, por ejemplo, si el número dado era 2995, la regla es que siempre redondeamos. Ahora redondeemos también 2998. Utilizando nuestras reglas formales que lo rodean. Entonces, paso 1, encontramos el dígito en el valor del lugar de redondeo. Porque redondeando a la decena más cercana, el valor posicional de redondeo es el 9 en el valor posicional de las decenas. Paso 2, observamos el dígito a la derecha del valor posicional de redondeo, que en nuestro caso es el valor posicional de los 8. Entonces, si el dígito a la derecha es menor que 5, redondeamos hacia abajo. Si es 5 o más, redondeamos hacia arriba. Para redondear, el dígito en el valor posicional de redondeo aumenta en 1, todos los dígitos a la derecha se convierten en 0. Entonces se nos dice que aumentemos el valor del lugar de redondeo en 1. Pero nota aquí es un 9. Y porque 9 más 1 es 10 y 10 decenas es igual a 100, realizamos un intercambio y agregamos un 1 al 9 en el valor posicional de cientos. Pero ahora tenemos 10 cientos, y dado que 10 cientos es igual a 1000, terminamos sumando 1 a los dos en el valor posicional de miles que nos da 3. Y luego todos los dígitos a la derecha se vuelven 0. Entonces tenemos un 0 en los cientos, un 0 en las decenas y un 0 en los que nos da un valor redondeado de 3.000. Observe cómo en este caso, las reglas formales son un poco complicadas, pero usar la recta numérica es muy sencillo. Ahora redondeemos el mismo número a los 10.000 más cercanos. Entonces, usando la recta numérica, si tuviéramos que contar por 10.000, el número dado de 2998, caería entre 0 y 10.000 y 5.000 estarían justo en el medio. Ahora sigamos y tracemos 2998 en la recta numérica que debería estar aproximadamente aquí. Y ahora para redondear a los 10.000 más cercanos, necesitamos determinar si el número dado está más cerca de 0 o más cerca de 10.000. Y podemos ver que está más cerca de 0 y, por lo tanto, 2998. Se redondea a 0 cuando se redondea a los 10.000 más cercanos. Y ahora usemos las reglas formales para redondear a los 10.000 más cercanos. Paso 1, se nos pide que encontremos el dígito en el valor del lugar de redondeo, pero observemos que no hay ningún dígito en el valor posicional de 10.000. Entonces, si ese es el caso, siempre podemos agregar un 0 aquí, y observar cómo no cambia el valor del número. Entonces este 0 está en el valor posicional de redondeo. Paso 2, observamos el dígito a la derecha del valor posicional de redondeo, que es el 2 en el valor posicional de miles. Como tenemos 2 aquí que son menos de 5, redondeamos hacia abajo. Para redondear hacia abajo el dígito en el valor del lugar de redondeo permanece igual mientras que los dígitos a la derecha se vuelven 0. Bueno, el dígito en el valor del lugar de redondeo es 0, por lo que permanece 0 mientras que los dígitos de la derecha se vuelven 0. Así que terminamos obteniendo 0 seguido de 4 ceros. Que todavía es solo 0. Así que aquí hay otro caso en el que usar la recta numérica para redondear es muy sencillo, pero usar las reglas formales puede ser un poco complicado. Espero que hayas encontrado esto útil.